Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listos para derretirse de amor, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, les va a hacer suspirar. Sí, como lo oyen, vamos a hablar de Can Yaman. Y no de cualquier cosa de Can Yaman, no. Hoy vamos a sumergirnos en una sorpresa romántica que le preparó a su amada y que, ay, Dios mío, derritió hasta el corazón más frío. Prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a analizar cada detalle de este gesto tan especial, tan pensado, tan Can Yaman. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, déjenme recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Siempre les traigo contenido fresco, divertido y lleno de noticias sobre sus celebridades favoritas, así que no se lo pueden perder. Únanse a esta gran familia. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Bien, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este océano de romanticismo. A ver, ¿de qué estamos hablando? De Can Yaman, obviamente. Pero, ¿de qué sorpresa en particular? Bueno, resulta que nuestro querido Can, conocido por su talento actoral, su físico envidiable y, ahora también por su romanticismo desbordante, le preparó una sorpresa a su pareja que dejó a todos boquiabiertos. Y no estoy hablando de una simple cena a la luz de las velas, no. Can fue mucho más allá. Fue una orquestación de amor, una sinfonía de detalles pensados para tocar directamente la fibra sensible del corazón. Para entender la magnitud de este gesto, tenemos que considerar un poco la personalidad de Can. Él no es de medias tintas, ¿verdad que no? Es apasionado, intenso y siempre busca la manera de expresar sus sentimientos de forma original y memorable. Y esta sorpresa, mis queridas, es la prueba fehaciente de ello. Can no se conforma con lo convencional, con lo esperado. Él necesita crear, sorprender, emocionar. Y en el amor, esto se traduce en un despliegue de creatividad que nos deja a todos con la boca abierta. La historia comienza, según lo que hemos podido recopilar de las redes sociales y algunas fuentes cercanas a la pareja, con un viaje inesperado. Al parecer, Can le dijo a su pareja que tenían una reunión importante de trabajo en una ciudad que, en principio, no parecía especialmente romántica. Se rumoreaba que era una ciudad industrial, gris, con edificios de oficinas y poco encanto. Imagínense la cara de ella pensando en juntas aburridas, presentaciones interminables, café aguado de máquina y, en general, un ambiente poco propicio para el romance. Pobre. No tenía ni idea de lo que le esperaba. Debió de sentir una decepción anticipada, pensando que su tiempo juntos se reduciría a unas pocas horas robadas entre compromisos profesionales. Pero, oh sorpresa, al llegar al aeropuerto, Can le reveló que no se dirigían a una reunión de trabajo, sino a un destino mucho más romántico. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿A dónde la llevó? Pues, según los rumores y las fotos que han circulado por internet, aunque bastante pixeladas y borrosas gracias, paparazzi, a una isla paradisíaca, un lugar con playas de arena blanca que parecen polvo de estrellas, aguas cristalinas de un azul turquesa hipnótico y una vegetación exuberante que envuelve todo en un manto verde esmeralda. Un sueño hecho realidad. Probablemente eligió un lugar alejado del bullicio turístico, un rincón escondido donde pudieran disfrutar de la intimidad y la tranquilidad que tanto anhelaban. Se dice que fue una isla privada, alquilada exclusivamente para ellos dos, un lujo total. Pero la cosa no termina ahí. Porque Can no se conformó con llevarla a un lugar de ensueño. Él quería que la experiencia fuera absolutamente inolvidable, que cada momento estuviera impregnado de magia y romance. Así que organizó una serie de actividades y sorpresas que, una tras otra, fueron derritiendo el corazón de su amada. Y aquí es donde entramos en territorio de especulación, porque aunque algunas fotos y vídeos han salido a la luz, la mayoría de los detalles se mantienen en secreto, celosamente guardados por la pareja. Pero no se preocupen. Yo he investigado a fondo y les traigo las mejores teorías y rumores, con la información más jugosa. Por ejemplo, se dice que preparó una cena privada en la playa, con un chef exclusivo que cocinó sus platos favoritos. Pero no cualquier chef. Se rumorea que contrató a un chef con estrellas Michelin, reconocido internacionalmente por su creatividad y su habilidad para transformar ingredientes sencillos en obras de arte culinarias. Imagínense la escena, la luz de la luna reflejándose en el mar,
creando un camino plateado hasta el horizonte, el sonido de las olas de fondo, como una melodía suave y relajante, la brisa cálida acariciando sus rostros impregnada del aroma salado del mar y el dulce perfume de la flores tropicales. Puro romanticismo. Y por supuesto no faltaron las flores, orquídeas exóticas y lirios blancos que decoraban la mesa, velas de diferentes tamaños que parpadeaban creando una atmósfera íntima y acogedora, y música suave, tal vez jazz o bossa nova, para crear el ambiente perfecto. Se dice que incluso contrató a un músico local para que tocara en vivo sus canciones favoritas. Un verdadero cuento de hadas. Pero lo que realmente conmovió a todos, y a ella, por supuesto, fue un regalo muy especial que Khan le hizo. No se trata de un collar de diamantes del tamaño de un huevo de paloma o un bolso de diseñador de una edición limitada, no. Fue algo mucho más personal, mucho más significativo, algo que reflejaba la profundidad de sus sentimientos y el valor que le daba a su relación. Se dice que Khan le regaló un álbum de fotos con los momentos más importantes de su relación. Pero no un álbum cualquiera. Un álbum hecho a mano con páginas de papel artesanal y encuadernado en cuero repujado. Un verdadero tesoro. Desde la primera vez que se conocieron, una mirada fugaz en un café, hasta sus últimas vacaciones juntos, explorando ruinas antiguas en Italia, cada foto contaba una historia, capturaba un instante de felicidad, un recuerdo imborrable. ¡Ay, Dios mío! ¿Puede haber algo más dulce? Y no solo eso, al parecer, en cada página del álbum, Khan escribió pequeños mensajes, cartas de amor y poemas dedicados a su amada. Palabras llenas de cariño, de admiración y de gratitud. Palabras que sin duda tocaron lo más profundo de su corazón, que resonaron con la verdad de sus sentimientos y la conexión especial que compartían. Se dice que incluso incluyó pequeños dibujos y bocetos, realizados por él mismo, que ilustraban momentos especiales de su relación. Un artista en todos los sentidos. Esta sorpresa, mis queridas, no es solo un gesto romántico. Es una muestra de amor verdadero, un acto de generosidad y entrega. Es la prueba de que Khan Yaman es un hombre sensible, atento y que sabe cómo hacer sentir especial a la persona que ama. Y eso, en los tiempos que corren, es algo que vale oro. En un mundo dominado por la superficialidad y las relaciones efímeras, encontrar un amor verdadero y sincero es un regalo invaluable. Y Khan parece haberlo encontrado. Claro, algunos dirán que es fácil ser romántico cuando se tiene dinero y fama. Que con los recursos que tiene a su disposición, cualquiera podría organizar una sorpresa así. Pero yo creo que va mucho más allá de eso. Se necesita creatividad, dedicación y sobre todo, un corazón sincero para crear una sorpresa como esta. Y Khan Yaman sin duda lo tiene. No se trata solo de gastar dinero, sino de invertir tiempo y esfuerzo en crear una experiencia única e inolvidable para la persona amada. Se trata de demostrar que te importa, que la conoces, que la valoras. Además, esta sorpresa también demuestra que Khan está muy enamorado. Y eso es algo que nos alegra a todos sus fans. Porque lo vemos feliz, realizado y compartiendo su vida con alguien que lo ama y lo apoya. Porque al final del día, lo que todos queremos es ver a nuestros ídolos felices, rodeados de amor y prosperidad. Y Khan parece estar viviendo un momento de plenitud personal y profesional. Y hablando de fans, la reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Miles de mensajes de felicitación, de admiración y de envidia sana, por supuesto, inundaron las cuentas de Khan y de su pareja. Todos querían saber más detalles de la sorpresa, todos querían ser testigos de ese amor tan bonito. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, especulaciones y muestras de cariño hacia la pareja. Incluso algunos fans llegaron a crear hashtags especiales para celebrar el romanticismo de Khan, como almohadilla Khan Yaman el novio ideal, almohadilla amor a la Yaman, almohadilla sorpresa de ensueño. Y es que ¿quién no querría tener un novio como él? Admitámoslo. Khan Yaman se ha convertido en el novio ideal para muchas, un arquetipo de hombre romántico, atractivo y exitoso. Pero más allá de la admiración y la envidia, lo que realmente importa es que Khan Yaman está viviendo un momento muy especial en su vida. Y eso es algo que debemos celebrar. Porque al final, el amor es lo más importante, el motor que impulsa nuestras acciones y nos da sentido a la vida. Y esta sorpresa romántica, mis queridas, es una prueba de ello. Una prueba de que el amor verdadero existe, de que los gestos bonitos todavía importan y de que Khan Yaman es un hombre increíble. Un hombre que a pesar de su fama y su éxito, sigue siendo un romántico empedernido.
Así que, mis amores, ya lo saben. Si quieren conquistar a alguien, no se conformen con lo básico. No se limiten a una simple cena o un ramo de flores. Sean creativos, sean originales y sobre todo, sean sinceros. Pongan su corazón en ello. Porque el amor, al igual que esta sorpresa de Can Yaman, se construye con pequeños detalles, con gestos inesperados y con mucho, mucho cariño. El amor es una inversión a largo plazo, una construcción constante que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, mucha pasión. Bueno, mis corazones, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia de amor tan bonita y tan inspiradora. Me siento feliz de poder compartir estas noticias con ustedes, mi comunidad, y de poder celebrar el amor en todas sus formas. Recapitulando un poco, hoy hemos hablado de la sorpresa romántica que Can Yaman le preparó a su pareja. Hemos analizado cada detalle de este gesto tan especial, desde el viaje inesperado hasta el regalo personalizado. Hemos visto cómo Can demostró ser un hombre sensible, atento y muy enamorado. Y hemos celebrado el amor verdadero en todas sus formas. Hemos viajado a una isla paradisíaca, hemos soñado con cenas a la luz de la luna y hemos suspirado con poemas de amor escritos a mano. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Y espero que sigan acompañándome en mis próximas aventuras. Prometo seguir trayéndoles contenido fresco, divertido y lleno de noticias sobre sus celebridades favoritas. Siempre estoy buscando nuevas historias que compartir con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la sorpresa de Can Yaman? ¿Cuál fue el detalle que más les gustó? ¿Qué harían ustedes si fueran la afortunada receptora de esta muestra de amor? ¿Cuál es el gesto más romántico que han recibido o han hecho? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se derritan de amor con la sorpresa de Can Yaman, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos. Les prometo que les encantarán. Tengo muchas ideas en mente para los próximos vídeos, desde entrevistas exclusivas hasta tutoriales de maquillaje inspirados en celebridades. No se lo pueden perder. Y recuerden, mis amores, el amor está en el aire. Así que salgan a buscarlo, a cultivarlo y a celebrarlo. No tengan miedo de expresar sus sentimientos, de ser vulnerables y de amar con todo su corazón. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Besitos. Y recuerden, sigan soñando con Can Yaman. Mua.